Ahora sí se Ya, ve. ya, ok. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos, doctor Ramírez, doctora Sotelo, buenas tardes a todos los colegas. El de exposición el día de hoy son las malformaciones bajo residente de primer año, ay, perdón, puedo compartir acá. El Departamento de Radiodiagnóstico del Hospital Regional de Huacho. Bueno, los puntos a tratar en esta exposición son, bueno, la definición de lo que son malformaciones vasculares cerebrales, un breve recuerdo anatómico de lo que es la circulación anterior y posterior, la etiopatogenia, la clasificación de estas malformaciones, el abordaje imagenológico por tomografía, resonancia, angiografía por sustracción digital y en algunas de ellas ecografía, ¿no? Finalmente las conclusiones y la bibliografía. Entonces, antes que empecemos con la definición de las malformaciones vasculares cerebrales, tenemos que recordar de que, bueno, el cerebro pues se lleva, como todos sabemos, el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Y del aporte energético del cuerpo, y es por esto que tiene pues el sistema circulatorio más complejo de todo el organismo, ¿no? Por eso justamente ese sistema circulatorio es el que tiene por función principal llevar todo ese aporte energético hacia el cerebro, ¿no? Entonces, teniendo eso como un previo conocimiento o recordatorio, tenemos que saber que esas malformaciones vasculares cerebrales son un grupo heterogéneo, entonces de entidades con un amplio espectro biológico de comportamiento, ¿no? Ahora, hay algunas malformaciones vasculares cerebrales, por ejemplo, las malformaciones capilares, que son casi siempre asintomáticas, ¿no? Y se descubren de manera casual con los estudios de imagen. Sin embargo, hay otras malformaciones, por ejemplo, las arterias venosas, los angiomas cavernosos, que lo vamos a ver, que pueden cursar incluso con hemorragia repentina, sin previo aviso, ¿no? Ahora, tenemos dos grupos principales de anomalías vasculares, que son las malformaciones y los hemangiomas, y es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre estas dos entidades, ¿no? En realidad, todas las malformaciones vasculares cerebrales son lesiones malformativas, por eso es que se le llama malformaciones o también llamados angiomas. En cambio, los hemangiomas vasculares sí son neoplasias verdaderas, no proliferantes, formadoras de vaso, ¿no? Ahora, antes de mencionar, tenemos que hacer un breve recuerdo anatómico del sistema arterial y el sistema venoso del cerebro, ¿no? Entonces, normalmente los clínicos, o sea, suelen estudiar la vascularización intracraneal en dos partes, ¿no? Que es la circulación anterior y la circulación posterior. Ahora, como nosotros sabemos, la circulación anterior es aquella que está formada por la arteria carótida interna intradural y sus diferentes ramas, ¿no? Que las vamos a ver incluidas las dos ramas terminales finales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ahora, ambas arterias comunicantes, como sabemos, la anterior y la posterior, también son parte de esta circulación anterior. Y la circulación posterior es aquella que está formada por las dos arterias vertebrales que se fusionan, dan lugar a la arteria basilar, y su bifurcación también arterias cerebrales posteriores, ¿no? Entonces, acá empezando con el tema de la carótida interna, es muy importante que nosotros recordemos pues los diferentes segmentos que tiene esta arteria, ¿no? Entonces, en este primer gráfico es una geografía de la arteria carótida interna, podemos observar sus 7 segmentos, ¿no? Desde su origen hasta la bifurcación en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. La anterior es más pequeña, de menor calibre, y la media es de mayor calibre y más lateral, ¿no? Ahora, y más grande. Entonces, en el primer, acá lo que vamos a ver en esta imagen, bueno, que es el segmento C1, que es lo que estamos observando acá, que se extiende desde el origen de la arteria carótida interna hasta su porción petrosa, ¿no? Del hueso temporal. Ahora, cuando esta arteria carótida interna ingresa hacia la porción petrosa del hueso temporal y al canal carotidio, que es este corte que podemos ver acá como este óvalo horizontal, se convierte entonces en el segmento petroso, que es el segmento C2, que es curvado, ¿no? Luego esta arteria sale del canal carotidio, que a través de este óvalo vertical, y viaja hacia arriba hasta el foramen lacerum o foramen rasgado, también que se llama así, y se convierte en el segmento C3, que es lo que estamos observando con este color amarillo, ¿no? Y se extiende luego hasta el nivel del ligamento petrolingual, que son estas líneas curvas. Ahora, a nivel del aspecto superior de este ligamento de la arteria carótida interna se transforma en el segmento cavernoso, que es esta estructura que está de color rojo, que tiene una rodilla anterior, una rodilla posterior, muy importante cuando veamos las malformaciones también cavernosas,
¿no? Y este segmento tiene pues dos segmentos verticales con un segmento horizontal que es este que está interpuesto entre estos, ¿no? A medida que esta arteria carótida interna cruza a través de estas reflexiones a nivel del dural, ¿no? A nivel del proceso clinoideo anterior, entonces llega a conformarse como segmento C5 o segmento clinoideo, que es lo que vemos en color naranja. La porción distal de esta reflexión dural en el proceso clinoideo da lugar pues al segmento oftálmico, que es lo que vemos en este color medio moradito, y el cual se extiende hasta el nivel justo proximal del origen de la comunicante posterior, que es esta rama que podemos observar acá. Ahora, este último segmento, que es el segmento C7, que lo estamos viendo en color celeste, se extiende desde el origen de la arteria comunicante posterior, que es la que habíamos señalado, y termina en la bifurcación de la arteria carótida interna, pues en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. En este gráfico es lo mismo, no es todo el recorrido, los segmentos de la arteria carótida interna, pero más que todo un poco más completo para ver las diferentes ramas que emite, sobre todo este segmento cavernoso, ¿no? Que es la rama o el tronco meningo hipoficiario y esta otra rama. Ahora, en esta angiografía, en esta imagen derecha, vemos una angiografía digital lateral en la cual muestra todos los segmentos de la arteria carótida interna. Y acá, para mencionar más que todo la rodilla o estas estructuras que ponemos con rodilla posterior y rodilla anterior, que van a formar juntos este sifón tiroideo, que es lo que vemos con esta flecha curva, ¿no? Ahora, mencionar también, muy importante, esta estructura que es el polígono de Willis, que nosotros sabemos pues que es un anillo que anastomosa varias arterias que rodea las estructuras cerebrales basales y conecta la circulación anterior con la circulación posterior, ¿no? Ahora, como sabemos, está formada pues por 10 componentes, que son las dos arterias carótidas internas, los dos segmentos proximales, que son los segmentos A1 de la arteria cerebral anterior, su arteria comunicante anterior que une estas dos estructuras, las dos arterias comunicantes posteriores, que son estas dos estructuras que estoy señalando ahorita, la arteria basilar, que resulta de la unión de las dos arterias vertebrales que no están representadas aquí, y los dos segmentos pues proximales u horizontales P1 de la arteria cerebral posterior, ¿no? Ahora, igualmente acá en la imagen de la derecha es una geografía en la cual vemos el mismo polígono de Willis, pero representado aquí, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la arteria cerebral anterior, también al igual que la media y la posterior rápidamente, solamente para conocer a grandes rasgos sus aspectos, hacer un recordaris de esto. Esta arteria cerebral anterior pues es la rama terminal, como les había mencionado, que es más pequeña y medial de la carótida interna, ¿no? Y surca pues esta cisura o recorre esta cisura interhemisférica y presenta 3 segmentos bien definidos. Ahora, este segmento A1 como hemos visto en la diapositiva anterior en el polígono de Willis, pues se extiende medialmente sobre el quiasma y los nervios ópticos, ¿no? Uniéndose a la aorta arteria cerebral anterior contralateral a través de la comunicante, como hemos visto en las imágenes, en la anterior diapositiva del polígono de Willis. Esta arteria cerebral anterior emite dos ramas importantes, las lentículos estriadas mediales y la recurrente de Heuner. Entonces, en esta imagen, en esta diapositiva, en esta imagen de la izquierda, lo que vamos a ver es la relación anatómica que tiene la arteria cerebral anterior con las estructuras cerebrales pues adyacentes que se encuentran en relación a esta, ¿no? Y acá tenemos el segmento A2, igual acá en la otra imagen de la derecha vemos el segmento A2 de la arteria cerebral anterior, que está por delante del tercer ventrículo, ¿no? El segmento A3, que es este que está señalado con esta flechita gruesa, describe pues una curva alrededor de la rodilla del cuerpo calloso. Y luego las arterias pericallosas, que están, y callosas marginales, pericariosa es la que está con flecha curva y la callosa marginal, son aquellas que constituyen las principales ramas terminales de la arteria cerebral anterior. Igualmente acá podemos verla en esta angiografía, ¿no? Y recordar importante que este segmento A2 pues emite dos ramas corticales sumamente importantes, que son las arterias órbito-frontal y frontopolar, ¿no? Que irrigan la cara inferior y también medial, inferomedial en realidad del lóbulo frontal, ¿no? Ahora, en esta imagen, en esta angiografía digital carotídea, vemos pues como la arteria carótida, o la arteria cerebral anterior, perdón, dibuja como un puente, como un vaivén en su ascenso medial, ¿no? Por la cisura interhemisférica. Y esta imagen inferior derecha es más que todo para ver el territorio, ¿no? De irrigación de la arteria cerebral anterior, donde vemos pues que la arteria cerebral anterior que abarca los 2/3 anteriores de la superficie medial del hemisferio, ¿no? Que es lo que está señalado con esta flecha recta, ¿no? Luego una banda fina de corteza, que es esta estructura, ¿no? En la región más craneal del vértice hemisférico, y una pequeña cuña o un pequeño fragmento, ¿no? de irrigación a lo largo de la región inferomedial del lóbulo frontal.
La arteria cerebral media también es la rama terminal más lateral y de mayor calibre, a diferencia de la cerebral anterior, ¿no? De la arteria carótida interna. Ahora, y tiene 4 segmentos, ¿no? Acá lo que podemos observar en esta imagen superior, pues izquierda, vemos la relación de la arteria cerebral media con las estructuras adyacentes, ¿no? En este caso vemos el segmento M1, que es lo que está señalado con esta flechita negra, perdón. El segmento M1, ya horizontal, y su rodilla y su bifurcación, ¿no? Que es lo que podemos observar acá, ¿no? Hacia las ramas M2. Ahora, en la imagen derecha, en este corte coronal, muy bonito acá, en lo que podemos ver pues son las arterias lentículo-estriadas laterales. Recordemos que en la anterior, la que produce las arterias lentículo-estriadas mediales, y esta cerebral media, las arterias lentículo-estriadas laterales, ¿no? Que están señaladas con esta flechita gruesa. Los segmentos M2 de la ínsula, los segmentos M3, que son los que finalmente van a recorrer por la cisura de Silvio, y las ramas M4 que observamos acá en la parte lateral, en la parte periférica o cortical, que discurren por la superficie lateral del hemisferio. Abajo igualmente vemos una angiografía, ¿no? Una angioresonancia, para ver los trayectos de los segmentos M1, en la rodilla y la bifurcación, ¿no? Como podemos observar acá también lo podemos observar en esta angioresonancia, ¿no? Y bueno, la curva lateral que dibuja el segmento M3 para abandonar finalmente la cisura de Silvio, al igual que en este gráfico, y para finalmente ir hacia la superficie lateral del hemisferio, ¿no? Igualmente acá, para ver el territorio vascular que está irrigado por la arteria cerebral media, ¿no? Vemos pues que irriga la mayor parte de la superficie lateral, en cambio la arteria cerebral anterior es la superficie medial, esta es la superficie lateral del hemisferio, el polo anterior del lóbulo temporal, que es lo que podemos observar acá con esta flecha curva, y la porción finalmente lateral sería, claro, del lóbulo frontal, ¿no? Que es lo que está señalando con esta flechita. La arteria cerebral posterior, ¿no? Las dos arterias cerebrales posteriores son las dos ramas terminales de la arteria basilar, como habíamos observado en el polígono de Willis, ¿no? De la arteria basilar, y cada una presenta pues 4 segmentos bien definidos, ¿no? Entonces, en este gráfico, en la parte superior izquierda, mostramos los segmentos de la arteria cerebral posterior y la relación anatómica, ¿no? Con el encéfalo, de igual manera que las otras arterias, y vemos los segmentos P1, que es lo que podemos observar acá con la flecha recta, el segmento P2, el segmento P3, y los segmentos P4, que son las ramas, que acá señaladas con estas flechas blanquitas, son las ramas que ya se ramifican sobre los lóbulos occipital y temporal, no son más periféricas. Ahora, en este gráfico superior derecho, ¿no? Vemos la arteria cerebral posterior, igualmente que está por encima, acá esta es la arteria cerebral posterior, y va a estar por encima de la arteria cerebelosa superior, que está señalado con esta flecha curva, por debajo de este nervio oculomotor, que lo podemos observar acá, esta estructura media amarillita, ¿no? Que es el nervio oculomotor, así como las ramas perforantes que observamos acá, que son muy chiquititas, y bueno, y las corticales de la arteria cerebral posterior, ¿no? Ahora, en esta angioresonancia igualmente vemos el segmento P2, que está señalado con estas flechas gruesas, ¿no? El curso medial que sigue en los segmentos P3, y finalmente los segmentos P4, que podemos observarlo acá en este gráfico, lo estamos viendo acá en esta angioresonancia, ¿no? Que son más corticales, más periféricas. Igualmente, pues el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior, que más que todo, pues, tiene un territorio a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Como vamos a observar acá en esta flechita blanca, el tercio posterior de la superficie medial y posterolateral del hemisferio, ¿no? Así como casi la totalidad de la superficie inferior del lóbulo, sería el lóbulo temporal, ¿no? En el caso de la arteria cerebral posterior. Ahora tenemos el sistema vértebro-basilar, ¿no? Que, bueno, está formado por las dos arterias vertebrales, como hemos visto, la arteria basilar, que resulta de la confluencia de estas dos arterias vertebrales y sus ramas, ¿no? Entonces aquí podemos observar un gráfico del sistema vértebro-basilar, en la cual vemos las arterias cerebelosas, pues posterior-inferiores. Recordemos que estas arterias cerebelosas posterior-inferiores nacen de las arterias vertebrales antes de que se junten con la otra contralateral y formen la arteria basilar, ¿no? Entonces, esta estructura que vemos acá son las arterias cerebelosas posterior-inferiores. Luego tenemos a las arterias cerebelosas antero-inferiores, perdón, el cursor, que observamos acá, y las arterias cerebelosas superiores, ¿no? Estas son unas ramas perforantes que van a dirigirse hacia la misma protuberancia, ¿no? Entonces, estas arterias cerebelosas superiores que podemos observar acá nacen de la arteria basilar, y las ramas perforantes irrigan la mayor parte, pues, de la protuberancia, ¿no?
Acá en esta geografía igualmente vemos lo mismo que en este gráfico, ¿no? Acá tenemos las dos arterias vertebrales con sus dos ramas cerebelosas posterior-inferiores, derecho e izquierdo, las arterias cerebelosas anterior-inferiores, derecho e izquierdo, las arterias cerebelosas superiores y finalmente las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas más distales de la arteria basilar. Y bueno, los territorios diferentes de irrigación del sistema vértebro-basilar, ¿no? Ahora, en cuanto a la anatomía del sistema venoso, también es importante recordarlo cuando revisemos las malformaciones vasculares venosas, ¿no? Entonces tenemos de que los senos, en realidad el sistema venoso intracraneal tiene dos componentes, ¿no? Los senos venosos y las venas cerebrales. Estos senos venosos durales, a su vez, se van a subdividir en dos grupos, que es el grupo superior y el grupo antero-inferior. Entonces, a su vez, este grupo postero-superior, ¿por cuál están conformados? Están conformados por el seno sagital, el seno recto, la tórcula de Erófilo, que en realidad la tórcula de Erófilo es la confluencia de los senos venosos, ¿no? Y tiene ese nombre de tórcula de Erófilo, los senos transversos, los senos simoideos y los bulbos yugulares. Estos son componentes de este grupo postero-superior. Y de antero-inferior tenemos al seno cavernoso, a los senos petrosos superior e inferior, el seno venoso clival y el seno esfenoparietal. Entonces, en esta diapositiva, primero he puesto acá este esquemita, como para hacer un recordaris así rápido de la ubicación, en este caso, del seno sagital superior y de las meninges, ¿no? Como nosotros sabemos, pues la duramadre es la capa más externa, y es esta que observamos acá en esta línea media amarillita, pero es la duramadre externa, ¿no? Luego tenemos en esta línea de color verde, sería la duramadre interna. Ahora, entre la duramadre externa y la duramadre interna encontramos al seno sagital superior. Posterior a esto, en esta línea blanca fina, encontramos a la aracnoides, su espacio subaracnoideo, o sea, debajo de esta aracnoides, y finalmente la pia madre, que es la que está en íntimo contacto con el encéfalo, propiamente dicho, ¿no? Ahora, esta imagen es muy importante también que la recordemos, que es la imagen de la derecha. Nosotros vamos a observar pues el seno sagital superior, que está contenido, como hemos visto acá, entre las capas dura e interna, ¿no? Y acá vemos estas prolongaciones o granulaciones, que se denominan pues las granulaciones o prolongaciones de Pachón, desde el espacio subaracnoideo hasta el seno sagital superior. Ahora, hay las venas corticales, que son estas estructuras lineales que podemos observar acá, también son las que se introducen o desembocan o drenan en el seno sagital superior. Acá mostrar es, bueno, los senos venosos, ¿no? Que en realidad se extiende en sentido posterior, ¿no? Desde la hasta la falcotentorial, ¿no? Y contiene en su interior, acá vemos al seno, ¿no? Ahora, esta vena de Galeno, que es la estructura que observamos aquí, es una vena que resulta de la unión de las venas basales de Rosenthal y las venas cerebrales internas, ¿no? Que es muy importante que la veamos ahorita para que en el momento que veamos una malformación, que sea una malformación aneurismática de la vena de Galeno, podamos nosotros un poquito regresar a este gráfico y poder entender, ¿no? Ahora, acá tenemos igualmente al seno transverso, acá tenemos a la tórcula de Erófilo, que habíamos mencionado, que es la confluencia de los senos venosos. Acá tenemos al seno transverso, es un seno occipital. También vemos el bulbo yugular, que es otro seno en la clasificación que les había mencionado, ¿no? En grupo postero superior y antero inferior, ¿no? Acá en este esquema es básicamente para ver el seno sagital superior, la vena de Trolar, que ya lo vamos a ver también, ¿no? Que desemboca en el seno sagital. En el seno sagital superior van a desembocar estas venas de Trolar y también estas venas corticales superficiales, ¿no? Y en esta angiografía es más que todo igualito, ¿no? Para ver, sino que acá está de forma más esquemática, acá para ver pues la vena de Galeno, ¿no? El seno recto, senos transverso, el bulbo yugular, ¿no? Igualmente acá para ver se ve mucho mejor la tórcula de Erófilo, que es la confluencia de los senos transversos, el seno sagital, ¿no? Y las diferentes estructuras que ya les he mencionado, ¿no?
Ahora, acá vemos, en esta imagen, es más que todo para ver nociones que existen entre los senos cavernosos, ¿no? Como podemos observar acá, el seno cavernoso derecho, el seno cavernoso izquierdo, la otra conexión que existe con el plexo venoso clival, los senos esfenoparietales y los senos petrosos superior e inferior. Ahora, los senos cavernosos, como podemos observar en este esquema, generalmente son trabeculados. Se dice que son trabeculados, multiperforados, elementos importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, ¿qué vemos? Vemos a los senos cavernosos y su contenido. Bueno, ¿qué vemos a observar acá? Por ejemplo, que dentro del mismo seno cavernoso vemos a la arteria carótida interna y al sexto nervio craneal, que es esta estructura pequeñita que vemos acá, ¿no? Pero sin embargo, los otros nervios, como el tercer nervio, el cuarto, el quinto 1, el quinto 2, son aquellos que se encuentran no en el interior propiamente dicho del seno cavernoso, sino se encuentran en la pared lateral dural. Ahora, en cuanto a las venas cerebrales se subdividen en tres grupos, ¿no? Que son las venas corticales superficiales, las venas corticales, las cerebrales profundas. Ahora, empezamos con las venas corticales superficiales, esas que son aquellas que se dividen en venas corticales superiores, perdón, que no corre, las venas corticales medias y las venas corticales inferiores. El grupo de las venas corticales medias, la más representativa, por decirlo así, sería la vena cerebral media superficial. En las venas corticales inferiores tenemos la vena cerebral media profunda, la vena basal de Rosenthal, la vena de la B. Entonces, en este gráfico inferior lo que nosotros vamos a ver pues son las venas corticales superficiales, que es el primer grupo dentro de las venas corticales superficiales, y acá se representan pues las tres venas anastomóticas, ¿no? Tenemos la vena detrolar, que es la que observamos acá, y que es la que desemboca o drena en el seno sagital superior, asciende por la cisura de Silvio. Luego tenemos esta vena de la B, que también es una vena anastomótica ya posterior, ¿no? Que discurre en sentido inferolateral sobre el lóbulo temporal y drena, ¿dónde? Acá en el seno transverso, que es esta estructura que lo hemos visto y que también lo estoy colocando en este esquema, ¿no? Y la vena cerebral media superficial, ¿no? Entonces, una de estas tres ramas o una de estas venas corticales suelen ser dominantes, no suelen ser las dominantes. Y en este gráfico derecho, más que todo en una vista inferior, bueno, vemos las principales venas del encéfalo, y la relación que tiene con la cisura de Silvio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la vena cerebral media superficial que drena hacia el seno cavernoso, ¿no? Pero en este esquema no lo estamos viendo. Y la vena cerebral anterior y la vena cerebral profunda se une con otras venas para formar la vena pues de Rosenthal. Acá vemos las venas cerebrales pues, en venas medulares, en venas subependimarias y finalmente en las venas paramedianas profundas. Ahora, en este gráfico superior izquierdo, lo que vamos a ver son los drenajes venosos cerebrales profundos y subependimarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estas venas caudadas que está señalada con esta flechita negrita, y las terminales, que está señalada con esta flecha curva, van a formar las venas tálamo estriadas, que son estas dos estructuras de acá. Ahora, estas van a drenar ¿dónde? En las venas cerebrales internas, en las venas de Galeno y en el seno recto. En esta otra imagen, lo que vamos a ver son las áreas que estamos observando acá señaladas con estas flechas rectas, ¿no? De la sustancia blanca profunda, que van a converger donde en los márgenes ventriculares para drenar en las venas subependimarias, que son lo que estamos observando acá, ¿no? Como una especie de racimos, ¿sí? Y tálamo estriadas, ¿no? A partir de aquí, el drenaje se dirige hacia las venas cerebrales internas. Y luego acá, en esta fase venosa, esta es una arteriografía por sustracción digital, ¿no? En la cual vamos a ver el drenaje de las venas medulares finas, que son estas estructuras que están señaladas acá, que son estos pequeños, disculpen que no lo voy a ampliar un poquito más la imagen, pero son unas estructuras vasculares muy finas, ¿no? Que se ven como puntos, no, que van a drenar en realidad hasta estas venas subependimarias, ¿no? Que están acá y que se ven como pequeños puntos, ¿no? En su terminación. Ahora, estas venas septales y las talamoestriadas convergen juntas al agujero, se van hacia el agujero de Morrow para formar la vena cerebral interna, ¿no? Que es esta estructura que vemos señalada con esta flecha más gruesa.
Ahora, acabando con la parte anatómica, entramos ya en sí a lo que es las malformaciones vasculares cerebrales, y vamos a empezar con la etiopatogenia, ¿no? Ahora, lo que tenemos que saber en cuanto a las malformaciones vasculares es que la mayoría de estas en realidad son lesiones congénitas, ¿no? Que se llevan a cabo, se originan por una serie de errores o alteraciones, tanto en la morfogénesis o morfogenéticos del desarrollo tanto de arterias, de vena, arteria con vena o arteria capilar, ¿no? Puede ser de cualquier estructura o de forma conjunta, ¿no? El desarrollo del sistema vascular fetal humano se produce a través de dos procesos que también es importante que sepamos diferenciar o conocer la vasculogénesis y angiogénesis, ¿no? En la vasculogénesis se forman prácticamente lo que son las redes de capilares, ¿no? O sea, se forman unos milagros capilares que constituyen un plexo vascular primitivo, ¿no? Se remodela para convertir, cuando vemos angiogénesis, para crinos, de señalización, de crecimiento, ¿no? Y hay una serie también de mutaciones de estos distintos componentes de este sistema angiogenético que se va a relacionar con estas malformaciones vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, esto es un esquema que encontré, más que todo que explica la etiopatogenia y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que es un grupo que vamos a ver, pero que me pareció interesante explicarlo y, bueno, considerarlo, ¿no? Entonces tenemos de que el desarrollo del sistema vascular en realidad comienza tercera semana de gestación, ¿no? Y llega a conformarse con su patrón arterial y venoso del adulto hacia las semanas 10, 11, incluso 12, ¿no? Ahora, obviamente este proceso continúa, o sea, su maduración continúa hasta después del periodo postnatal. Bueno, es en la semana 7 donde estos vasos emiten una serie de ramas que penetran en el cerebro en desarrollo, ¿no? Llegando pues hasta la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca. Y luego de esto como que regresiona, ¿no? Hacia la superficie piel, para continuar atravesando el tubo neural y terminar en las capas subependimarias, ¿no? Formándose pues con eso la circulación transcraneal epicerebral, ¿no? Ahora, la posterior maduración consiste en realidad en ramas pequeñas que emergen en ángulo recto, ¿no? A estos vasos y que van a continuar dividiéndose, subdividiéndose y que permiten así una interconexión entre el sistema arterial y venoso a través de una red capilares, ¿no? Entonces, esa es la configuración normal que tenemos en el sistema, ¿no? O sea, es arteria, red capilares interpuesta y luego las venas de drenaje, arterioso de drenaje. Entonces, ahora, los procesos interrelacionados de vasculogénesis y angiogénesis concluyen pues con la formación de estos vasos sanguíneos finalmente. Entonces, ¿qué pasa? De que durante este periodo embriológico, en la formación de vasos sanguíneos, justamente aquí, durante este proceso, es más probable que se formen las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Como resultado de un error o de una falla o una alteración angioblástica o persistencia de conexiones directas entre los futuros lados arterial y venoso sin que se forme ese, ese ¿no? Que normalmente debería existir entre alteración, falla, va a dar lugar a esta persistencia de conexiones directas. En cuanto a la clasificación, bueno, según la clasificación, una clasificación tradicional, esto lo saqué del Losborg, ¿no? Tenemos clasificación, hay otro libro, el Neidich, por ejemplo, que tiene otro tipo de clasificación, pero en este caso clasificación tradicional es la histopatológica, en la cual las dividen en malformaciones arteriovenosas, los angiomas venosos, llamados también anomalías del desarrollo venoso, las telangiectasias capilares, o llamados también telangiectasias, y las malformaciones cavernosas. Sin embargo, hay otra clasificación funcional en la cual hay, bueno, muchos neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos que clasifican estas malformaciones
cerebrales según la función, ¿no? Y de acuerdo a esta clasificación, esta malformación arteriovenosa o shunt arteriovenoso, y las que no tienen comunicación o shunt arteriovenoso. Dentro del grupo de las que tienen comunicación arteriovenosa tenemos la malformación arteriovenosa, la fístula arteriovenosa dural, la malformación de la vena de Galeno. Y las que no tienen comunicación arteriovenosa son las anomalías del desarrollo venoso, el seno pericranial, la malformación cavernosa y finalmente la telangiectasia capilar. Ahora, empezamos con las malformaciones vasculares cerebrales con comunicación arteriovenosa, ¿no? Nosotros sabemos que ahora que vamos a ver esto, la malformación arteriovenosa en realidad es María, se está entrecortando tu charla, tu comunicación no es buena. ovillo Aló, de vasos muy... ¿Sí? A ver, aló María, sí, generalmente se escucha, pero doctor, hay ¿me momentos, escucha? sí, se está escuchando Ya. tu charla, pero hay momentos en los cuales se entrecorta y está Ah, incrementándose ya. en estos últimos, con las últimas Wow, doctor. presentaciones. Verifica tu conexión, por favor. A ver, a ver. A ver, doctor, ya, espérenme un segundo, por favor, voy a... Te esperamos. ¿Acá me escuchan mejor? Sigue entrecortándose, ¿ah? Sí, a ver, a ver. Ya, doctor, ¿ahora sí me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien. Sí. Adelante. Ya, ok, ya. Mil disculpas, por favor, por el tema esto de la señal, he cambiado de otro... Ahí, Ya, ok. ahí se te escucha perfectamente. Adelante. Ya, ya, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con la exposición, tenemos, bueno, estas malformaciones arteriovenosas, como les estoy diciendo, es un ovillo muy compacto, ¿no? De pared, con comunicación directa, arteria a vena, y sin un lecho capilar entre ambas, ¿no? Eso es lo característico de esta malformación arteria venosa. Ahora, la mayoría, pues, son lesiones parenquimatosas, conocidas como malformaciones arteriovenosas piales. Ahora, los defectos congénitos del desarrollo vascular, ¿no? Y bueno, son caracterizados por una disregulación en la angiogénesis. La mayoría son solitarias, ¿no? Y las que tienen presentación múltiple generalmente están asociados a síndromes, ¿no? Entonces, dentro de las asociaciones más frecuentes tenemos pues la telangiectasia hemorrágica hereditaria, llamada también o conocida también como enfermedad de Rendu-Osler-Weber, ¿no? Y el otro es el síndrome metamérico arteriovenoso facial, ¿no? En la cual tenemos el síndrome de Wilbur-Mason. Ahora, en estos casos vamos a ver que se dan unas combinaciones de malformaciones vasculares, faciales e intracraneales, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? En este paciente se caracteriza pues por la presencia de epistaxis, de telangiectasias mucocutáneas, incluso también malformaciones arteriovenosas viscerales, ¿no? Esa telangiectasia hemorrágica hereditaria es un trastorno también mediado genéticamente, ¿no? Ahora, hay dos formas de esto, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria tipo 1 y tipo 2. Y justamente estas malformaciones arteriovenosas cerebrales son mucho más frecuentes en la de tipo 1, ¿no? Ahora, y este síndrome de Wilbur-Mason generalmente se caracteriza o va acompañada por alteraciones tanto retinianas como cerebrales. En cuanto a la anatomía patológica, brevemente, solamente para mencionar que estas malformaciones arteriovenosas, el 85% tienen una localización supratentorial y un 15% a nivel de la fosa posterior. En cuanto al tamaño y al número, bueno, generalmente múltiples son menos del 2%, ya había mencionado que cuando son múltiples generalmente están asociados a síndromes, en este caso síndromes neurocutáneos vasculares,
El tamaño suele ser variable, ¿no? Desde chiquitos, muy pequeños, hasta más grandes, y la mayoría generalmente tienen un tamaño intermedio que oscila entre 2 a 6 centímetros. Macroscópicamente, ¿qué vemos? Característicamente son lesiones compactas, ovoideas o piramidales, ¿no? Eso vamos a verlo en una imagen. Tienen un parénquima cerebral que tiene un aspecto anormal, lo que permite diferenciarlo de otro tipo de malformaciones vasculares que vamos a ver, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué encontramos? Restos hemorrágicos, gliosis, daño isquémico secundario, ¿no? Y microscópicamente vemos menos los vasos del nido, de calibre, un grosor mural variable. Y como vuelvo a recalcar este aspecto muy importante, no se observan capilares, ni tampoco un parénquima cerebral normal en el nido. En esta imagen vamos a ver, bueno, es una pieza quirúrgica, ¿no? Es de una autopsia en la cual vamos a ver una malformación arteriovenosa típica, en la cual vemos que todo este conglomerado de vasos anormales, que es el ovillo, ¿no? Que es el nido, ¿no? Que carece o no tiene, pues, parénquima cerebral normal, ¿no? Y se observa un aneurisma incluso dentro del nido, muy característico de ese tipo de malformaciones arteriovenosas, ¿no? En cuanto a la clínica, bueno, también en cuanto a la epidemiología, generalmente son esporádicas y solitarias, con una presentación más o menos del 0.02 a 0.14%. El rango de edad está entre los 20 a 40 años y no hay diferencia entre hombres y mujeres. En cuanto a la presentación, generalmente cursa con cefalea, hemorragia, convulsiones, déficit neurológicos. Es una de las malformaciones que cursan y debuta incluso con hemorragias. En cuanto a la historia natural, el riesgo de hemorragia está hasta un 4% anual, ¿no? ¿Y cuándo aumenta? Aumenta con la edad, aumenta con la localización, si es una localización profunda, si el drenaje venoso es profundo, si ha tenido el paciente antecedentes de hemorragias, aneurismas, si hay presencia de aneurismas intranidales, como hemos visto en la imagen anterior, si hay estenosis también de las venas de drenaje. En cuanto a los sistemas de gradación, o de clasificación, bueno, en este caso se han ideado pues múltiples sistemas de gradación, ¿no? Para caracterizar estas malformaciones arteriovenosas, y bueno, y más que todo es para calcular el riesgo quirúrgico que tienen, ¿no? Entonces, el que más se usa es esta clasificación, que es la de Spetzler-Martin, que estadifica las malformaciones arteriovenosas en grados de 1 al 5, ¿no? Y basándose en la suma de cada uno, o sea, finalmente saca una suma de la puntuación combinada, que en función del tamaño, de la elocuencia o localización y del patrón de drenaje venoso. ¿A qué se refiere con elocuente? O sea, elocuente quiere decir si la malformación arteriovenosa está o no está localizada en un área relacionada al habla. Si no está relacionada al habla es 0 puntos, y si está relacionada al habla es 1 punto, ¿no? Entonces, más que todo esto, como les menciono, es nuevamente para calcular el riesgo quirúrgico de esta malformación arteriovenosa. En cuanto a los estudios de imagen, las malformaciones arteriovenosas, bueno, son redes o estructuras complejas, ¿no? De canales vasculares. Como ya les había mencionado, tiene 3 componentes importantes, que son las arterias nutricias, que es las que podemos observar acá de color rojo, que incluso también tienen aneurisma, el nido o el ovillo, que tiene incluso también un aneurisma, como habíamos visto en la imagen inicial, y finalmente, bueno, las venas de drenaje, que están dilatadas, ¿no? Entonces tenemos arterias nutricias, el ovillo o nido y las venas de drenaje. Esto es una estructura anatómica normal, ¿no? Esa es la arteria, la vena, y entre ambas está interpuesta este lecho capilar. Lo que no ocurre en una malformación arteriovenosa en la cual se pierde este lecho capilar, ¿no? Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, tenemos las malformaciones arteriovenosas. Bueno, en este caso, lo más típico de esta malformación arteriovenosa es ver, como se lo mencionan ahí, como bolsa de gusanos, ¿no? Entonces, en este caso, en esta imagen de la izquierda, lo que vamos a ver es una tomografía, acá, donde estoy señalando sin contraste, con hiperdensidades serpiginosas, ¿no? Un poquito como especie de gusano, como tortuosas, como vasos tortuosos, ¿no?
o serpinginosos, ¿no? En cambio, acá a la derecha es una tomografía con contraste donde vemos pues que hay un realce notorio, bien marcado, uniforme, intenso de estas estructuras, ¿no? Ahora, es muy importante también esta distribución cuneiforme que mencionan también en el texto, en la literatura, en la cual la base tiene una base amplia a nivel de la corteza o cortical basal y una punta o un vértice que se dirige hacia la zona de los ventrículos, ¿no? Hacia la zona del ventrículo. Acá, en esta imagen, esta tomografía, bueno, que se pone, la tomografía de la derecha, vamos a ver, es una tomografía sin contraste, en este caso sin contraste, en la cual, y la angiografía por tomografía, un angiotomo de un paciente que tuvo una hemorragia cerebelosa espontánea, ¿no? Que estamos señalando con esta flecha gruesa, en la cual muestro pues una malformación arteriovenosa subyacente o debajo de eso, ¿no? Que es lo que está señalado con esta flecha más delgada. Ahora, recordemos de que el 15% o el 85% son supratentoriales y un 15% son infratentoriales, como estamos observando en este caso que está a nivel del cerebelo. En los estudios de resonancia magnética, acá lo que podemos observar en esta imagen de la izquierda, que es una secuencia en T1, es de un paciente varón, mencionan que acudió al servicio de emergencia pues con cefalea, en el que se ve una malformación arteriovenosa que tiene esa disposición cuneiforme, ¿no? O sea, la base más amplia, ancha, a nivel de la corteza, y la parte, o sea, dibuja como un triángulo, y la punta dirigida hacia la parte medial, o sea, hacia el ventrículo, ¿no? Entonces, y múltiples vasos o múltiples estructuras que son los denominados vacíos de flujo, ¿no? Que son serpinginosos, que es lo que está señalando esta flecha. Y también vemos trombos, bueno, que están dentro del nido, ¿no? Ahora, en esta imagen, en secuencia en T2, del mismo paciente, vemos igualmente esta distribución cuneiforme de estos vacíos de flujo, ¿no? Que está señalado con estas flechas blancas, y la base cortical es amplia y dirigido igualmente hacia el ventrículo lateral, ¿no? Característico de las malformaciones arteriovenosas. Ahora, en esta secuencia FLAIR, acá secuencia FLAIR lo que muestra es una hiperintensidad, ¿no? Mínima en el interior y alrededor de esta malformación, ¿no? Lo que indica pues focos glióticos, ¿no? Así como habíamos visto en un esquema anterior, en la cual hay gliosis, hay focos de hemorragia, no hay parénquima cerebral normal, en este caso lo está representando en FLAIR, y gliótico quiere decir de que son cicatrices, son secuelas de isquemias, ¿no? Es un tejido, por decirlo así, muerto, ¿no? Y por tanto la captación o la hiperintensidad es mínima o es leve, ¿no? Acá, en esta secuencia en T1, ya con contraste, vamos a ver pues que hay un realce lineal, como están señalando con estas flechas blancas, un realce lineal y serpinginoso de alguna de estas zonas, ¿no? Que corresponden pues a las venas de drenaje, ¿no? Ahora, en esta imagen, ahí está, estas imágenes me parecieron bastante bonitas. En esta resonancia en secuencia T1, igualmente vemos esos vacíos de flujo, que podemos observar acá, que se ven como vasitos, ¿no? Que en realidad son venas de drenaje, estos vasitos que son hipointensos, ¿no? Vacíos de flujo, serpinginosos, y múltiples varices, ¿no? O varices venosas, ¿no? Acá en la imagen del centro lo que vamos a ver es que es una resonancia en secuencia T2, en la cual vemos que la mayoría de estos vacíos de flujo extensos reflejan en realidad, pues, en realidad son venas de drenaje, ¿no? Que están dilatadas, que están agrandadas, y a su vez pues están acompañadas de estas varices venosas. Ahora, en esta imagen de la derecha, en T1 con saturación grasa, vamos a ver, y bueno, y está con contraste, revela un realce intenso y uniforme de estos vacíos de flujo serpinginosos, ¿no? Podemos ver esta variabilidad en las características de la captación. Ahora, en la geografía por sustracción digital, tenemos de que las arterias nutricias de las malformaciones arteriovenosas están por lo general dilatadas, ¿no? Y tienen un aspecto tortuoso, ¿no? En la geografía por sustracción digital, acá lateral, la arteria carótida interna izquierda en fase arterial temprana, pues muestra unas arterias nutricias o alimentadoras, como se dice así, que están dilatadas, están agrandadas, ¿no? Son arterias nutricias de la arteria cerebral media, ¿no? Que alimentan al ovillo o a este nido, que está conformado pues por vasos pequeños, anormales, ¿no? Que están compactas o contenidas dentro de este nido. Ahora, en esta imagen de la derecha, en fase arterial tardía, en el mismo paciente, va a mostrar los tres componentes clásicos de una malformación arteriovenosa, nuevamente volviendo a repetir esto, que son las arterias de alimentación o las arterias nutricias,
Luego tenemos la maraña de vasos o nido, las venas de drenaje, que son las que observamos acá, y que finalmente, ¿dónde van a desembocar? En el seno sagital superior, que es lo que está señalando esta flecha curva. Ahora, en esta, ya, esta imagen, estas dos imágenes, bueno, esta imagen eran dos en realidad, lo menciona el Naidish, ¿no? Como malformaciones arteriovenosas y glomerulares y fistulosas, ¿no? Entonces, en este caso, acá tenemos una malformación arteriovenosa glomerular y una fistulosa, ¿no? Entonces, mientras que en la resonancia las malformaciones glomerulares se ven como una maraña de vasos normales, ¿no? Dentro del parénquima o del cerebro, las malformaciones fistulosas, como podemos observar acá en C y en D, estas se reconocen más que todo por su bolso o su saco venoso grande. Es decir, acá tienen un nido o tienen el ovillo, sin embargo acá hay una comunicación directa arteria-vena, ¿no? En estas fistulosas se pueden ver pues la transición directa en realidad de la arteria hacia el saco venoso que está bien dilatado, como podemos observar acá tanto en esta imagen como en esta imagen, el saco venoso de drenaje donde va a desembocar la sangre que viene de esta arteria va a estar bien dilatado, ¿no? Entrando ahora a lo que son las fístulas arteriovenosos durales, estas constituyen el segundo tipo más frecuente de malformaciones vasculares cerebrales que tienen Shunt también, ¿no? O sea, con comunicación arteriovenosa. Entonces, vamos a ver que es una red formada por finas rendijas vasculares que comunican las arterias meningias con pequeñas vénulas localizadas en la pared de los senos venosos durales, ¿no? Ahora, por lo general son adquiridos, o sea, por ejemplo, secundarias a la formación de un trombo, como vamos a ver en esta imagen de acá. Aunque la causa exacta en realidad no está claro, no está precisa aún, es la hipoperfusión local secundaria, una trombosis del seno dural que determina una elevación, es decir, se da lugar a la formación de un trombo. Esto obviamente produce un aumento de la presión dentro del seno venoso, ¿no? Que es el mecanismo que se describe con mayor frecuencia. Ahora, ¿esto qué origina? Causa que haya una super o una suprarregulación en el proceso de neoangiogénesis de la pared del seno venoso, ¿no? Tras una trombosis. Bueno, y esta proliferación, pues, de redes microvasculares se conectan con estos plexos canales venosos, ¿no? Y se forman como microfístulas. Entonces, en este esquema, lo que vamos a ver, pues, es una fístula arteriovenosa dural con una trombosis, en este caso del seno transverso, que es lo que está señalando esta flecha recta, ¿no? Y varias comunicaciones arteriovenosas pequeñas en la pared de este seno transverso, ¿no? Que están señaladas con estas flechas. Estas son las pequeñas comunicaciones arteriovenosas en la pared. Ahora, este aparato o este aporte, este flujo, este arterial de esta lesión viene pues de vasos nutricios transóseos, como podemos observar acá, que dependen de la carótida o que provienen de la arteria carótida externa, ¿no? Ahora, continuando, no sé por qué no... Ya. En cuanto a la anatomía patológica, bueno, estas fístulas arteriovenosas durales tienen una localización, generalmente en la etapa adulta, tienen localización más frecuente a nivel del seno transverso, senos sigmoides y senos cavernosos. Y en la edad pediátrica, el seno que más está comprometido es el seno sagital superior. En cuanto al tamaño y el número, generalmente las múltiples lesiones de los senos durales es raro, con una frecuencia menos del 8%, y estas fístulas arteriovenosas durales múltiples son sincrónicos o metacrónicos, es decir, sincrónicos o simultáneos o metacrónicos o de forma secuencial, ¿no? En cuanto al examen macroscópico que vamos a ver, hay una convergencia de vasos nutricios que están dilatados, donde convergen a la pared del seno venoso dural que está trombosado, ¿no? Entonces, microscópicamente vemos pues vasos de la fístula arteriovenosa dural, con engrosamiento de su íntima, pérdida de la lámina elástica interna, una serie de características o alteraciones ya microscópicas, ¿no? Entonces, acá en esta imagen es una pieza pues quirúrgica, ¿no? Que procedente o que viene de una fístula arteriovenosa dural que ha sido resecada de la pared del seno transverso, ¿no? En la que se visualizan pues múltiples vasos, como está señalando estas flechas blancas, ¿no? De escaso calibre, por eso que se le denominan rendijas vasculares. En cuanto a la clínica, bueno, tenemos la epidemiología. Estas fístulas arteriovenosas durales representan el 10 al 15% de las malformaciones vasculares con Shunt.
El pico es más o menos de 40 a 60 años, más tardío que las malformaciones arteriovenosas, que más o menos es de 20 a 40 años, aproximadamente, en este caso son de 40 a 60 años, y de igual forma no hay diferencias entre hombres y mujeres. En cuanto a la presentación, estas fístulas arteriovenosas durales del seno transverso sigmoide generalmente dan lugar a soplos o acúfenos, y las fístulas arteriovenosas del seno cavernoso, proptosis, quemosis, dolor retroorbitario, oftalmoplejía, ¿no? En cuanto a la historia natural, bueno, hay una progresión angiográfica o pueden permanecer estables, ¿no? El 98% de lesiones que no tienen un drenaje venoso cortical suelen tener un curso benigno, ¿no? Y las fístulas arteriovenosas durales malignas son aquellas que van a cursar con hemorragia hasta un 7.5% al año. Ahora, en cuanto a los sistemas de clasificación, tenemos la clasificación más habitual de estas fístulas arteriovenosas durales, se basa más que todo en los patrones angiográficos de drenaje venoso, ¿no? De acuerdo al drenaje venoso o al patrón que tenga, se va a clasificar estas fístulas arteriovenosas durales. Entonces, esta clasificación ayuda a estratificar el riesgo de rotura y obviamente predecir el curso clínico de esta malformación del paciente, ¿no? Entonces tenemos la clasificación de Cornard y la clasificación de Borden, ¿no? Que son los más comunes, los más empleados. Y obviamente en ambas la presencia de drenaje venoso, la presencia de drenaje venoso cortical pues aumenta la categoría de riesgo de esta fístula o esta malformación arteriovenoso dural, la fístula arteriovenoso dural. En cuanto a los estudios de imagen, en la angiotomografía, bueno, esta es una angiotomografía de un paciente, ¿no? Que presentaba acúfeno, cefalea, bueno, esos acúfenos los presentaba en el lado derecho, ¿no? En esta angiotomografía no se ven, por decirlo así, o no hay anomalías, no se evidencian anomalías tan claras, tan notorias, aunque el seno, si podemos observar acá, este seno transverso ya, a diferencia del contralateral, ya tiene algún aspecto característico, ¿no? Algo que llama la atención, ¿no? Con respecto al contralateral. Ahora, este paciente, el mismo paciente, se le tomó igualmente un tomo con ventana ósea, en la cual, bueno, vemos múltiples conductos, ¿no? Vasculares, transóseos, es decir, que atraviesan toda la tabla externa, interna de la calota, que se encuentran a nivel de la escama del hueso occipital derecho, ¿no? Que son las comunicaciones. Ay. En esta imagen de resonancia magnética, en esta angioresonancia con contraste, vamos a observar pues este trombo, una trombosis de senos sigmoides y múltiples conductos vasculares que están señalados con esta flecha gruesa, que están hipercaptantes, ¿no? Que jalan el contraste, que son signos muy característicos pues de una fístula arteriovenosa dural que es a nivel de la fosa posterior. Y en esta angiografía por sustracción digital, lo que vamos a ver es que, bueno, en la angiografía es la que representa de forma más precisa el aporte arterial y los patrones de drenaje venoso, importante para hacer la clasificación que les había mencionado. Y dado que la mayoría de estas fístulas arteriovenosas asientan o generalmente se localizan en la base del cráneo, suele haber pues múltiples ramas durales y transóseas, como habíamos visto, dilatadas, ¿no? Que nacen más que todo de la arteria carótida externa. Ahora, en esta imagen de la izquierda es una arteriografía por sustracción digital con una cateterización selectiva, en este caso mencionan de la carótida externa, en la cual vemos pues en el seno transverso se encuentra ocluido, está señalado con una flecha gruesa, un seno transverso que está nutrido por una arteria meningia dilatada, ¿no? Media dilatada, que es la flecha curva, y ramas transóseas de la carótida externa, que son las que podemos observar acá. Y en esta otra arteriografía, pero ya no de la carótida externa, sino en este caso bueno, es el mismo paciente, ¿no? Pero de la carótida interna, ¿no? Del mismo paciente, evidencia pues una dilatación de esta rama o tronco meningo hipofisiario, ¿no? Que como habíamos mencionado en la parte anatómica inicial, pues es una rama del segmento C4 o cavernoso de la carótida interna, ¿no? Que es la que está señalada con esta flecha recta, el cual también nutre parte de esta fístula arteriovenosa dural, ¿no? Ahora, lo que es importante mencionar es que tanto la tomografía como la resonancia pueden ser variables, es decir, pueden ir desde en imágenes en las cuales no observamos nosotros ningún tipo de alteraciones hasta hallazgos evidentes, ¿no?
Entonces, eso es lo que es importante recalcar, ¿no? Otro tipo de malformación son las fístulas carótido-cavernosas, bueno, que es un tipo especial de comunicación arteriovenosa dentro del seno cavernoso, ¿no? Y se dividen generalmente en directas e indirectas. Ahora, estas fístulas carótido-cavernosas directas en realidad representan característicamente lesiones de alto flujo que se dan como resultado de rotura de la arteria carótida interna cavernosa en el seno cavernoso, o sea, en su porción cavernosa, ¿no? Con o sin aneurisma. Es decir, estas arterias directas generalmente son secundarias a traumatismos, a fracturas, por ejemplo, que van a producir una laceración, un desgarro o simplemente una rotura de la arteria carótida interna, ¿no? Mientras que las indirectas, más que todo, son lesiones de bajo flujo, de baja presión, y son fístulas arteriovenosos que se dan entre las ramas durales de la carótida interna y el seno cavernoso. Ahora, casi siempre son lesiones adquiridas, o sea, de origen traumático o no, ¿no? La mayoría de estas fístulas carótidas cavernosas directas son de origen traumático, como les había mencionado, por fractura, por ejemplo, de la región central de la base del cráneo, ¿no? O se estira, o se desgarra, o se rompe por un fragmento, o una esquirla producto de esta fractura. Entonces, se produce pues una sección o un corte de esta arteria carótida interna cavernosa por un único punto con fístula directa y hace una fístula hacia el seno cavernoso, ¿no? En cambio, las indirectas, como les había mencionado, generalmente son lesiones de origen, más que todo, degenerativo, ¿no? Y a diferencia de las fístulas arteriovenosas durales, en cualquier otra localización, este tipo de fístulas rara vez forman parte o se consideran secuelas de una trombosis del seno venoso, a diferencia de la otra malformación que hemos visto, ¿no? Entonces, en este gráfico de la izquierda, en este esquema, lo que vamos a ver es una fístula carótida cavernosa, ¿no? En este caso, el seno cavernoso, a diferencia, el derecho, a diferencia del contralateral izquierdo, está dilatado. ¿Por qué? Porque hay bastantes conductos arteriales y venosos que están dilatados, ¿no? A diferencia. En cambio aquí, acá vemos una disección del seno cavernoso y las estructuras adyacentes. Igualmente vemos un engrosamiento del seno cavernoso derecho debido a múltiples conductos vasculares dilatados, ¿no? Al igual que en el esquema. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos, en cuanto al examen macroscópico, más que todo, tenemos entre las directas y las indirectas, más que todo la arterialización del flujo origina una dilatación del seno cavernoso con una hipertensión venosa, y obviamente esto origina un flujo en dirección retrógrada hacia las venas oftálmicas. Esto vamos a ver en una imagen más adelante, tanto con compromiso de las venas oftálmicas, tanto superior como inferior, ¿no? Entonces, la clasificación de esta se basa en su aporte más que todo arterial, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de la clasificación de Barlow de las fístulas carótidas cavernosas, en las cuales tenemos la de tipo A, ¿no? Con una derivación directa de alto flujo de la arteria carótida interna a seno cavernoso, la de tipo B, derivación de ramas durales, la arteria carótida interna al seno cavernoso, la de tipo C, que es esta en la cual hay una derivación de la arteria carótida externa al seno cavernoso, y la de tipo D, que es una derivación de ramas durales de arterias carótida interna y externa a un seno venoso. En cuanto a la clínica, tenemos, bueno, en la epidemiología tenemos esta malformación, las indirectas de seno cavernoso, que representan una segunda localización más frecuente en las fístulas arteriovenosas durales, y las directas de alto flujo son menos habituales, ¿no? En cuanto a la demografía, bueno, las directas no hay diferencias de edades ni de sexo, puesto que la mayoría suelen ser traumáticas, por tanto pueden producirse a cualquier edad, independientemente de hombre o mujer. Y en las indirectas sí, como tienen un origen más que todo tipo degenerativo, esto sí es más frecuente en mujeres y más o menos a una edad de 40 a 60 años. En cuanto a la presentación, tenemos las malformaciones directas, generalmente se producen horas, días o meses después de un traumatismo, ¿no? ¿Y qué da lugar? Da lugar a soplos, exoftalmos, edema orbitario, pérdida de la visión, glaucoma, cefalea, incluso en los casos más severos, ceguera, ¿no? Y las indirectas, exoftalmos, indoloro y trastornos visuales que tienen una intensidad variable, ¿no?
¿Qué vemos acá en esta imagen? Bueno, es una fotografía de un paciente con una fístula carótido cavernosa en la que se visualizan pues numerosos vasos dilatados en la esclera. Esto es por el flujo retrógrado secundario, esta hipertensión venosa del seno cavernoso, que va este flujo va a ir en forma retrógrada y va a dilatar las venas oftálmicas tanto superior como inferior. Perdón, en cuanto a la historia natural, bueno, los casos graves de derivación masiva de la arteria carótida interna al seno cavernoso origina pues isquemia hemisférica, ¿no? De un hemisferio y hemorragias también subaracnoidea. Ahora, esta hemorragia subaracnoidea que se produce acá en este tipo de malformación se puede dar por la presencia de un drenaje venoso intracraneal retrógrado, ¿no? El cual rompe estas venas corticales que ya están ectásicas o están dilatadas, y esto pues da original o va a dar origen a un sangrado de hemorragia subaracnoidea. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, en esta tomografía se representa muy bien lo que les he estado mencionando. Es una tomografía con contraste en la cual vemos pues los signos clásicos de una fístula carótida cavernosa. En primer lugar, ¿qué vemos? Lo que es como está señalando en esta flecha gruesa, vemos pues un seno cavernoso grande, más voluminoso, dilatado, a diferencia del contralateral, ¿no? Y también vemos a la vena, pues la vena oftálmica superior del mismo lado, o isiblateral, que es la flecha recta, que también está dilatada, que es mucho mayor con respecto al lado contralateral, que está señalado con esta flecha curva, ¿no? Y como les he mencionado nuevamente, esto se da por un flujo retrógrado hacia estas venas oftálmicas superior e inferior. En cuanto a la resonancia magnética y angiografía, recordad que en resonancia magnética lo que tenemos que saber es que en la secuencia T1 muestra en realidad un seno cavernoso y una vena oftálmica superior prominentes, ¿no? Y incluso una grasa sucia, como se menciona, es una trabeculación de la grasa dentro de la órbita, ¿no? Y en T2 lo que vemos que hay una pérdida de señal, pues obviamente con respecto al lado contralateral, en relación con el flujo en las arterias venosas que están alteradas, ¿no? Pero el punto importante acá es que el hallazgo más común, o el hallazgo común, es la presencia de estos vacíos de flujo, como podemos observar acá, dentro del seno cavernoso, en este caso el seno cavernoso derecho. Y vemos justamente pues acá, en esta resonancia magnética izquierda potenciada en T2, en un corte axial, vemos los signos característicos de la fístula carótida cavernosa en resonancia con dilatación pues del seno cavernoso derecho, ¿no? Que a su vez tiene bastantes vacíos de flujo alterados, que podemos observar acá, ¿no? Ahora, en la imagen derecha vamos a ver pues una geografía digital lateral igual de un paciente con una fístula carótida cavernosa y fracturas en la base del cráneo. De repente no se pueden ver muy bien acá, pero tenía fracturas en la base del cráneo y muestran pues un estrechamiento. Vamos a observar esta flecha recta negra, vemos un estrechamiento de la arteria carótida interna, ¿no? Antes de drenar en un gran reservorio venoso, que es esta flecha gordita. Entonces también vemos un reflujo venoso hacia las venas oftálmicas, ¿no? Superior e inferior. Y el seno es fenoparietal. Entonces, acá en esta arteriografía por sustracción podemos ver pues las características que hemos visto en el esquema, lo estamos viendo acá, vena oftálmica dilatada, lo que da lugar a esa imagen fotográfica que hemos visto de ese ojo con esas venas dilatadas, ¿no? Y bueno, este es un casito rápido nada más de un paciente, un caso de un paciente que sufrió también fractura, ¿no? Traumatismo a nivel de cráneo. Es un paciente que sufrió accidente de tránsito. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es neumoencéfalo, ¿no? Vemos esta densidad de aire dentro del encéfalo, y también se reporta pues una fractura del seno esfenoidal, ¿no? Y, o sea, es un fragmento óseo, como les había mencionado, perforó el seno cavernoso, no cerca del trayecto de la arteria carótida interna. Ahora, en esta imagen B, dice 2 semanas después del traumatismo, se observa pues un abultamiento acá de este seno cavernoso derecho, no sé si lo pueden visualizar acá, que a diferencia del contralateral pues está un poquito más hiperdenso, ¿no? Y que fue visto, en este caso, bueno, fue visto, hiperintenso, mejor dicho, fue visto por resonancia. En acá en C, igualmente estamos viendo pues un aumento más marcado de este seno, del seno cavernoso, ¿no? Perdón, acá está el cursor, masivamente en el lado derecho, igualmente con unos vacíos de flujo. Bueno, y finalmente en la parte de abajo podemos ver la geografía, ¿no? Con una fístula carótido cavernosa, con un reflujo pial hacia las venas corticales. Posteriormente fueron corregidas todas estas alteraciones, se cerraron todas esas fístulas con una posterior reconstitución pues, de la arteria carótida interna.
Ahora entramos a las fístulas arteriovenosas piales. Son estas más cortitas, son generalmente malformaciones raras. Consisten en una única arteria pial dilatada con una conexión directa a una vena de drenaje cortical también dilatada, ¿no? Y tampoco, no tiene lecho capilar y tampoco tiene nido. Entonces, el 80% son supratentoriales. Ahora, estas fístulas arteriovenosas piales reciben aporte tanto, o sea, de ramas tanto de la arteria cerebral anterior, cerebral media o cerebral posterior, y es muy característico la presencia de una varis venosa, ¿no? Varices venosas. En este caso, lo estamos representando, se representa mucho mejor en este esquema, en la cual vemos una fístula arteriovenosa pial con una dilatación pues ligera de las ramas de la arteria cerebral anterior, como está señalado aquí, que conectan con una varis venosa, que es esta que parece un globito, que es una varis venosa, y una vena de drenaje cortical, que finalmente va a drenar ¿dónde? En el seno sagital superior. Acá en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste, muestra pues una fístula arteriovenosa pial, ¿no? De la fosa posterior. Entonces vemos una arteria cerebelosa pequeña, que es hasta el cursor que está señalado acá, muy tenue, ¿no? Como podemos observarlo, que se conecta con un reservorio venoso, que es esta flecha, que está señalado con esta flecha más gruesa, el cual drena hacia una vena, ¿no? Una vena subependimaria, y finalmente, bueno, y está próximo, en este caso está vecino a un cuarto ventrículo, pero que finalmente va a desembocar también el seno sagital superior. Acá son 3 imágenes en resonancia. En esta resonancia magnética axial en T1 de un paciente de 75 años, bueno, menciona con cefalea, ¿no? Lo que podemos observar acá, que está señalado en esta flecha, son los vacíos de flujo, ¿no? Extraxial, inusual, en el lóbulo parietal derecho, ¿no? En la tomografía, o en esta angiotomografía del mismo paciente, vemos pues una lesión lobulada, que capta el contraste, bien delimitada, ¿no? Realza bien, realza de manera uniforme. Y en esta imagen, que es una angiotomografía en 3D o tridimensional, muestra pues que esta lesión en realidad consiste de una bolsa o un saco venoso, ¿no? Que drena hacia las venas corticales superficiales, que son estas flechas curvas, ¿no? Este saco venoso drena a estas flechas corticales superficiales dilatadas y se comunica directamente con unas ramas de la arteria cerebral posterior, que es esta flecha recta. Luego tenemos la otra malformación, que es la malformación aneurismática de la vena de Galeno. Ya con esta terminamos lo que son las malformaciones arteriovenosas con Shunt, o perdón, las malformaciones vasculares cerebrales con Shunt. Entonces, esta malformación aneurismática de la vena de Galeno, bueno, es una fístula arteriovenosa directa que se da entre las arterias coroideas profundas y una vena embrionaria persistente precursora de la vena de Galeno. Esta malformación también pareció bastante bonita, bastante interesante, ¿no? Porque en realidad esta vena embrionaria persistente es la vena prosencefálica media de Markowski, ¿no? Y cuando esta no da lugar a la vena de Galeno, o finalmente a la formación final de la vena de Galeno, es donde se va a producir este tipo de malformación. Eso lo vamos a ver. Ahora, en la malformación aneurismática de la vena de Galeno, la fístula de alto flujo, obviamente pues impide la formación de la vena de Galeno definitiva. Ahora, para entender un poquito esta malformación aneurismática, es importante, bueno, explicar un poco ese tipo de malformación que se produce más que todo en el desarrollo fetal, ¿no? Tenemos que saber que en el desarrollo fetal normal, ¿no? El aporte arterial de los plexos coroideos, o sea, normalmente los plexos coroideos van a drenar a través de una única vena, que es en la que está localizada en la línea media, que es justamente esta vena prosencefálica media de Markowski, ¿no? Entonces, normalmente, esta vena, obviamente con el paso, con el desarrollo gestacional, esta vena finalmente pues va a degenerar o va a desaparecer una vez que se dé el desarrollo de las venas cerebrales internas, ¿no? Que van a asumir el drenaje de estos plexos coroideos fetales, ¿no? Entonces, normalmente eso se da durante la etapa de desarrollo fetal, ¿no? El plexo coroideo va a desembocar pues en esta vena prosencefálica. Una vez que se da el desarrollo de esta arteria cerebral interna, que es la que podemos observar acá, es donde va a desaparecer y se va a formar la vena de Galeno. Por tanto, entonces, en la malformación aneurismática de esta vena de Galeno, la fístula de alto flujo impide pues la formación de esta vena de Galeno definitiva, ¿no? Acá justamente observamos la vena cerebral interna,
y que va a formar pues justamente con la vena de Rosenthal, van a formar la vena de Galeno, que es esta estructura que observamos acá, ¿no? En cuanto a la anatomía patológica, bueno, tenemos en este gráfico lo que vamos a ver, pues una dilatación de estas arterias coroideas que están señalados con estas flechas rectas, ¿no? Y que drenan directamente en una vena prosencefálica dilatada, ¿no? Que es la flecha que es más gruesa, y finalmente hacia el seno falcino, y que también a su vez va a drenar en el seno sagital superior, ¿no? Esto es macroscópicamente la representación de esta malformación aneurismática de la vena de Galeno. Entonces, a nivel microscópico, bueno, vemos que la pared del reservorio muestra engrosamiento, muestra displasia, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos, en cuanto a la epidemiología, se presentan menos del 1%, representan menos del 1% de las malformaciones vasculares cerebrales. El 30% de las malformaciones vasculares cerebrales suelen ser sintomáticas. En cuanto a la demografía, generalmente se presenta en la etapa neonatal, ¿no? En la etapa, rara en la etapa de lactancia y infantil, ¿no? Generalmente es en la etapa neonatal. En cuanto a los adultos, la presentación es rara y sí hay una diferencia entre en cuanto a hombres y mujeres, más frecuente en hombres que en mujeres. En cuanto a la presentación, bueno, los neonatos generalmente son pacientitos que cursan con insuficiencia cardíaca congestiva de alto flujo, soplo craneal intenso, ¿no? Los lactantes ya suelen evidenciar pues macrocefalia, hidrocefalia, insuficiencia cardíaca congestiva también. En cuanto a la historia natural, generalmente las de gran tamaño, estas malformaciones aneurismáticas de gran tamaño producen un daño isquémico y distrófico de este parénquima fetal, ¿no? Y los casos más severos, obviamente, la muerte del paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, como podemos ver, ¿no? Qué bonito en esta tomografía con contraste, ¿no? De un neonato, en la cual vemos pues una malformación aneurismática grande, masiva, ¿no? De esta vena de Galeno que está señalada con esta flecha gruesa, y que drena en este seno falcino, ¿no? Dilatado también, que es señalada con esta flecha recta, lo que produce pues una hidrocefalia obstructiva. Acá en la imagen de la derecha también, pues así a simple vista podemos ver que hay una hidrocefalia marcada, la cabeza del paciente está agrandada, es un niño de 3 meses, donde vemos pues que esta vena agrandada de Galeno, con un seno falcino igualmente prominente, ¿no? Y que va a desembocar en este seno falcino, ¿no? Entonces, acá, ahora, en las imágenes de resonancia magnética y angiografía, en esta imagen de la izquierda, igualmente es una imagen resonancia ponderada en T2, lo que vamos a ver nosotros son las arterias prominentes, ¿no? Que son estas flechas gruesitas, negras. Vemos estas arterias prominentes que drenan en esta vena prosencefálica media dilatada o llamada también de Markowski. Además también vemos una dilatación del seno falcino y que todo esto va a desembocar finalmente en el seno sagital superior. Ahora, en esta imagen de la derecha vemos una arteriografía digital del mismo paciente con una dilatación aneurismática de la vena de Galeno, que está señalizado acá, y con múltiples fístulas pues, de aporte arterial directo, ¿no? Que son estas flechas, rectas. Y bueno, y en este caso sí, la ecografía, bueno, entra a tallar, ¿no? Lo que debemos saber es que en muchos casos el diagnóstico de este tipo de malformación se da en la etapa prenatal, ¿no? Donde se visualiza pues una masa hipoecogénica o levemente ecogénica en la línea media y que suele estar posterior al tercer ventrículo, ¿no? Y el Doppler, ¿qué evidencia? Bueno, un flujo turbulento, y eso es lo que estamos viendo en este ecodoppler coronal, en un recién nacido con insuficiencia cardíaca, de alto gasto, que muestra una gran masa a nivel de la línea media, que está señalizado acá con esta flecha gruesa, y un flujo bidireccional, ¿no? Y obviamente pues vemos la marcada dilatación de los ventrículos, una hidrocefalia. Acá en esta resonancia magnética en secuencia T2, muestra una gran malformación, igualmente de la vena de Galeno, con una vena prosencefálica media agrandada, que es todo este saco, esta bolsa dilatada, y un seno falcino también dilatado, que está nutrido por múltiples arterias alimentadoras coroideas, ¿no? Ahora pasamos finalmente ya al segundo grupo de malformaciones vasculares cerebrales sin shunt o sin comunicación arteriovenosa, en las cuales tenemos 4. La primera de ellas son las anomalías del desarrollo venoso,
en la cual llamado también angioma venoso o malformación venosa, ¿no? Y son malformaciones congénitas que tienen un aspecto o un signo bien característico, ¿no? Que los vamos a ver acá, que son en paraguas o en cabeza de medusa, ¿no? Como señala acá. Y esto es lo que estamos viendo acá en la imagen, lo que estoy señalizando ahorita, y está conformado por elementos venosos que son maduros, ¿no? Angiogénicamente maduros. Ahora, son canales venosos dilatados con paredes finas localizadas entre el parénquima cerebral normal. A diferencia de las otras malformaciones que les había mencionado, en la cual no hay parénquima y no está rodeado por parénquima cerebral normal. La causa precisa es desconocida y no expresa, a diferencia de los otros, no expresa factores de crecimiento. En esta imagen o en este gráfico, lo que vamos a ver pues son las venas medulares dilatadas, que está señalada con esta, y que tienen este aspecto, ¿no? Como de cabeza medusa o de paraguas, en este caso sería invertido, ¿no? ¿Y dónde va a drenar? A una única vena colectora transcortical. Se llama transcortical porque, como estamos viendo, está atravesando toda la parte de la corteza, ¿no? Entonces, estas venas dilatadas medulares van a desembocar o van a drenar aquí. Ahora, acá, en cuanto a la localización, el tamaño y el número, bueno, en general, estas malformaciones del desarrollo venoso, o estas anomalías del desarrollo venoso, se localizan en la sustancia blanca profunda, ¿no? Adyacentes a las astas frontales, generalmente se localizan ahí, ¿no? De los ventrículos laterales. La segunda localización en frecuencia es al lado del cuarto ventrículo. Al igual que otras malformaciones, en cuanto al tamaño, o signos de lesiones muy chiquitas, sutiles, imperceptibles, anomalías gigantes del desarrollo venoso que van a afectar la sustancia blanca, ¿no? Y las lesiones solitarias pues suelen ser más frecuentes que las múltiples, ¿no? Entonces, en su aspecto macroscópico que vamos a ver, podemos observar acá esta fecha que estoy señalizando, son múltiples como que venas medulares que parecen racimos, ¿no? Son venas dilatadas, ¿no? Que están representadas aquí, son venas dilatadas de la sustancia blanca, dilatadas de tamaño variable, ¿no? Y que están rodeados de parénquima, o están dentro del parénquima, o están rodeados de parénquima cerebral normal, ¿no? En este gráfico, en este esquema de la izquierda que vamos a ver así como observamos acá, que pueden ser únicas, también pueden ser varias, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos estas venas medulares dilatadas que son a nivel yuxtacorticales, podemos observar acá que también están subcorticales, o periventriculares, ¿no? Como podemos observar acá, acá está el ventrículo lateral y está próximo a están periventriculares y drenan en una única vena colectora, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos, bueno, tenemos epidemiología, esta anomalía del desarrollo venoso es la más frecuente, representa el 60% de todas las malformaciones cerebrovasculares y una prevalencia del 2.5 al 9%, ¿no? Ahora, igual, en cuanto a la demografía, se presenta en todas las edades, no hay distinción, igual hombres y mujeres. En cuanto a la presentación, suele ser un hallazgo incidental por alguna imagen, ¿no? Un estudio imagenológico. El 98% son asintomáticas y un 2% cursan o debutan con hemorragias o infartos, ¿no? Hay asociación con displasias corticales, lo cual origina convulsiones. La mayoría son solitarias, como les habíamos mencionado, y también tienen asociación con el síndrome de Wien, seno venoso pericraneal, que vamos a ver, y malformaciones linfáticas y venolinfáticas. Y bueno, la mayoría suelen ser asintomáticas, como les hemos dicho, como menciono acá, 98%, un 6% cursa con hemorragia asintomática, la mayoría mixtas y coexisten con otra lesión con tendencia intrínseca a la hemorragia, como la malformación cavernosa. En cuanto a los estudios de imagen, este es lo característico, lo típico, pero en realidad, en general, la anomalía del desarrollo venoso está compuesta por venas medulares que están agrupadas, que convergen en un colector venoso transcortical o subependimario que está a su vez dilatado, ¿no? Entonces, acá le he puesto con una estrellita como para recordarlo siempre, que es la típica apariencia en cabeza de medusa o en paraguas, ¿no? Y acá esto es lo que vamos en estas 4 imágenes de tomografía con contraste y bueno, y angiotomo, muestran pues una anomalía del desarrollo venoso clásica, en este caso el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿no? Miren el aspecto que tiene en forma como de pulpito, de medusa, ¿no? Igualmente acá y en esta reconstrucción. Igualmente, esta es una angiotomografía de una anomalía del desarrollo venoso, en este caso supratentorial,
clásica, ¿no? En la cual pues vemos la cabeza de medusa, característico, ¿no? Como podemos ver acá lo que está señalizando con el cursor, que muestra la cabeza de medusa en forma de red fina de venas radiadas que van a converger a una única vena colectora, igual acá y acá. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, tenemos las secuencias T1 con contraste. Bueno, acá vamos a observar básicamente una dilatación de las venas que están, estas son las venas, por si acaso las que están señalizadas con estas flechas rectas, son estas venas que están dilatadas a nivel de la sustancia blanca y que van a drenar a esta estructura, a esto de acá, que está señalizada con la punta de esta flecha gruesa, a una única vena colectora. Acá en esta secuencia pues, ponderada en T1 con contraste, va a mostrar igualmente una dilatación de las venas de la sustancia blanca, ¿no? Y una única vena colectora, ¿no? Transcortical, y que finalmente también va a drenar, ¿dónde? En el seno sagital superior, que es esta estructura en forma triangular, ¿no? Que estamos observando aquí, que estoy señalando con el puntero. Y en esta imagen, en secuencia susceptibilidad magnética, ¿no? Vemos igualmente el colector venoso, que podemos observar acá único, y se ve también un foco hemorrágico, bueno, ya adicional, ¿no? Adyacente, y en este caso al asta frontal, ¿no? Al asta frontal izquierda secundaria una malformación también cavernosa. Recordemos que esta puede tener asociación con las malformaciones cavernosas, como les había mencionado en la primera diapositiva. En esta, bueno, acá tenemos otra anomalía del desarrollo venoso que está adyacente al cuarto ventrículo, las venas medulares dilatadas, ¿no? Y a la derecha, igualmente vemos las anomalías del desarrollo venoso, ¿no? Que están, en este caso, hipointensas, ¿no? Como podemos observar acá, y un hematoma, bueno, focal pequeño, ¿no? Que viene una malformación cavernosa, igual, ¿no? Y estas dos imágenes también me parecieron bien bonitas, bien representativas, pues una reconstrucción en 3D, donde vemos pues la anomalía del desarrollo venoso clásica, ¿no? Con estas venas medulares que están dilatadas y que donde drenan a esta única vena colectora, a este tronco, ¿no? Y que finalmente va a desembocar en el seno sagital superior, igualmente en esta imagen de la derecha. Bueno, la otra malformación es el seno pericraneal. Este seno pericraneal es una comunicación grande a través de la calota, ¿no? Entre los sistemas venosos de drenaje intracraneal y extracraneal. Hay una comunicación de estos vasos, tanto internos como externos. Entonces, puede ser congénito, adquirido, postraumático o también espontáneo, ¿no? El origen congénito es el más conocido, por ejemplo, cuando está asociado con el síndrome de Venn o de Venn. Ahora, la otra causa puede ser una fusión incompleta de las suturas sobre venas emisarias o diploicas prominentes, ¿no? Como menciona acá. Pero bueno, el origen congénito es el más conocido, ¿no? Como indica su asociación con otras anomalías del desarrollo venoso, ¿no? Ahora, la laceración del cuero cabelludo y una fractura de la calota craneana con disrupción de estas venas emisarias en la tabla externa da lugar pues a la forma adquirida, al seno pericraneal adquirido. Acá este artículo muy bonito, ¿no? Que habla sobre el seno pericraneal, un reporte de 5 casos, menciona solamente algunos casitos, a veces algunos sin imagen tomográfica, pero en este caso, bueno, me pone la imagen de una niña, ¿no? Que viene acude al hospital, emergencia sintomática, solamente con unos antecedentes maternos, ¿no? de malformación capilar, no especifican qué tipo de malformación en el caso de la mamá, y que viene con esta lesión, pues, nasal violácea, ¿no? Como si fuera un hematoma, como si fuera un golpe, ¿no? Que se extiende de la región frontal hasta la región nasal. Entonces, no, este artículo no muestra la tomografía y la resonancia, solamente lo describen, ¿no? Pero en la tomografía, con contraste, se evidencia, pues, evidencia una malformación venosa, frontonasal, ¿no? Con relación entre las venas epicraneales y orbitarias, ¿no? En cuanto a la anatomía patológica, bueno, lo que vemos es un saco azulado o violáceo por debajo, ¿dónde? Por debajo o justo por encima del periósteo de la calota, ¿no? Este saco está lleno de sangre y bueno, y se conecta con la circulación intracraneal a través de una vena
también emisaria dilatada, como podemos observar acá. Entonces, recordemos que este seno pericraneal, en realidad, las localizaciones más frecuentes son lóbulos frontales, parietales y occipitales. Y acá en este gráfico podemos observar pues un reservorio venoso grande, expandido, ¿no? Que está debajo, en este caso, del cuero cabelludo, ¿no? Este es el periósteo y este es el cuero cabelludo. Esto se encuentra por debajo del cuero cabelludo, ¿no? El cual se conecta con el sistema venoso intracraneal, que está señalizado aquí a través de un conducto, ¿no? A través de un conducto que atraviesa incluso la calota, ¿no? Que está señalizado acá. Y como vemos acá abajo en la cabeza, bueno, de Medusa propia la anomalía del desarrollo venoso, ¿no? Algunos senos pericraneales se asocian a estas, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos, bueno, más que todo, obviamente, la parte epidemiológica es una malformación rara, menos del 10% de pacientes con malformaciones vasculares craneofaciales, 4% de pacientes con lesiones palpables en cuero cabelludo o en la bóveda craneal. Generalmente se presentan en niños y adultos jóvenes, no hay diferencia tampoco entre hombres y mujeres. En cuanto a la presentación, tiene una masa en el cuero cabelludo de color azulado, violáceo, compresible, no duele y es pulsátil, tampoco no es pulsátil, ¿no? Y son frecuentes traumatismos previos olvidados, es decir, se menciona en la literatura también niños que han sufrido traumatismos en una etapa muy temprana, no se le ha dado mayor importancia, y con el tiempo llegan a desarrollar este tipo de malformación, ¿no? Bueno, en cuanto a la historia natural, sin tratamiento, curso benigno, ¿no? Y el tamaño suele ser estable, y hay un riesgo mínimo de embolia gaseosa, como mencionan, ¿no? En cuanto a los estudios de imagen, acá vemos una flebotomografía, ¿no? Un estudio venoso, tomografía en corte sagital, que muestra pues un seno pericraneal, no pequeño, ¿no? Que está señalizado acá, comunicado con el que está comunicándose con el seno sagital superior, que es esta estructura que estoy remarcando acá, ¿no? A través de un defecto pequeño en la calota, ¿no? Igualmente acá está, ahora en la resonancia, la mayoría de estas lesiones son isointensas en T1 e hiperintensas en T2, ¿no? Obviamente comparándolo o con respecto al parénquima cerebral, ¿no? Y es típico ver el realce, pues, con la administración de contraste en las secuencias T1, ¿no? Ahora, en esta imagen de la izquierda justamente vemos eso, vemos un seno pericraneal muy característico, muy bonito, ¿no? En la cual vemos un seno pericraneal típico que se conecta con el seno sagital superior a través de un pequeño conducto venoso que cruza o que atraviesa la calota, ¿no? Y en la imagen de derecha, bueno, es una geografía por sustracción digital en fase venosa tardía, en la cual podemos ver pues estos reservorios venosos, ¿no? Que está señalizado con esta flecha gruesa o más gruesa, ¿no? Y que, bueno, está comunicando directamente con el seno sagital superior, igualmente a través de un conducto que atraviesa la calota, ¿no? Un conducto transóseo. Luego tenemos la malformación cavernosa, y es la penúltima, la malformación cavernosa cerebral, conocidas también como angiomas cavernosos o cavernomas. En realidad son amartomas vasculares malformativos benignos, ¿no? Estas malformaciones cavernosas en realidad son lesiones angiogénicamente inmaduras, ¿no? Con una proliferación del endotelio, neoangiogénesis, pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas, por ejemplo, por una radioterapia previa. Aquellos niños, por ejemplo, que han sido sometidos a radioterapias holocraneales, ¿no? No que suelen, sino en un porcentaje aproximado, según menciona la literatura, hasta un 3%, 4%, tienden a hacer estas malformaciones de tipo cavernosa, ¿no? Ahora, pueden ser solitarias y esporádicas también, ¿no? Y se ha identificado una serie de mutaciones, como podemos observar acá, mutaciones de los genes, estos genes SM1, 2, 3, en las cavernomatosis de tipo familiares, ¿no? Ahora, en esta imagen superior izquierda, lo que vemos pues es una malformación cavernosa típica, ¿no? Con una hemorragia subaguda, vemos acá. Lo característico es que muestra múltiples quistes loculados, ¿no? Que están llenos, acá, que están llenos de sangre, y una tensión y hemosiderina que está alrededor, ¿no? Esto es importante recordarlo porque en las imágenes, tanto de tomografía como resonancia, este anillo o este halo de hemosiderina se va a ver pues hipointenso, ¿no? O hipodenso, ¿no? Ahora, también podemos ver calcificaciones, ¿no? Y focos de fibrosis.
Y en esta imagen inferior, que es un esquema, ¿no? Y que es importante recordarlo también porque lo vamos a ver en las imágenes ahorita, ¿no? Es una malformación cavernosa cerebral, ¿no? Con la presentación característica en palomitas de maíz, le dicen, o en bolas, bueno, por ahí lo menciona como bolas de maíz, o bueno, palomitas de maíz, ¿no? Que están contenidas, ¿no? Dentro de este halo de hemosiderina, ¿no? Y estas microhemorragias, a su vez, como podemos observar acá, son puntos negros, ¿no? O sea, se visualiza como puntos negros, que son focos hemorrágicos. Ahora, estas malformaciones igual se localizan en cualquier parte del sistema nervioso central, ¿no? Y el tamaño es variable, desde pequeñas hasta gigantes, incluso llegan hasta más de 6 centímetros. En cuanto a los aspectos clínicos, bueno, es la tercera en frecuencia, después de las anomalías del desarrollo venoso y la telangiectasia capilar. 2/3 suelen ser solitarias, 1/3 múltiples. En cuanto a la demografía, se presenta a cualquier edad, con un pico máximo de incidencia de 40, 60 años, igual no hay distinción de hombres y mujeres. La mitad de los pacientes suelen presentar convulsiones, cefaleas, déficits neurológicos focales, microhemorragias asintomáticas. En cuanto a la historia natural, suele tener un curso variable, impredecible, hay hemorragias recidivantes, interlesionales típicas, bueno, y el riesgo de hemorragia hasta un 75, 0,75%, eso es muy bajo, ¿no? Por lesión y por año. Ahora, otra clasificación también, este tipo de malformaciones tiene la clasificación más habitual, es la clasificación de Sabransky, ¿no? En la cual está basado más que todo en la apariencia, o sea, en las imágenes, los estudios de imágenes, más que en los hallazgos histológicos. En cuanto a los estudios de imagen, acá también he resaltado esto, que son las características típicas. Generalmente es una masa bien circunscrita, con intensidad de señal o densidad, en caso de la tomografía mixta, que está rodeada por un anillo de hemosiderina, ¿no? Y conformado por estas palomitas de maíz. Bueno, en este caso, en esta tomografía que vemos acá, sin contraste, ¿no? De la izquierda es un paciente con una historia ya familiar, ¿no? De malformación cavernosa, en la cual vemos pues esta lesión, ¿no? Hiperdensa, por decirlo así, puntiforme, ¿no? Y está localizado pues en el brazo posterior de la cápsula interna izquierda, ¿no? Ahora, en esta tomografía, sin contraste, se menciona 6 años después, 7 años después de la primera, el paciente vino con un déficit neurológico focal, o sea, vino con una hemiparesia derecha aguda. Entonces, en este caso se ve pues un aumento mayor del tamaño de la lesión, ¿no? Y acá está este aspecto que lo he vuelto a poner acá, ¿no? Acá tenemos una resonancia de secuencia T2 que muestra pues la presentación típica en palomitas de maíz que tenemos acá, que está formada pues por múltiples lóculos llenos de sangre, ¿no? Bueno, el otro esquema estaba un poco más claro, está anatomopatológico, ¿no? En distintos estadios evolutivos, ¿no? Y rodeadas por un anillo de hemosiderina. Podemos ver cómo este anillo de hemosiderina es hipointenso, ¿no? Al igual que en tomografía es hipodenso, ¿no? Y acá tenemos el mismo esquema, o sea, la misma imagen, pero representada de forma esquemática. Acá, bueno, tenemos 3 imágenes, ¿no? En estas 2 primeras imágenes, vemos a la izquierda, vamos a ver pues una malformación cavernosa, cerebral, habíamos dicho tipo 1 de Sabransky, que como, si podemos recordar, bueno, un poquito el cuadro, eso se presenta como una hemorragia subaguda, ¿no? Es decir, se ve hiperintensa en T1 y hiper o hipointensa en T2, ¿no? Entonces, por tanto, dice en la secuencia T1, nosotros vemos pues esta lesión hiperintensa rodeado por un anillo hipointenso de hemosiderina. Y acá en la secuencia de ecogradiente en T2 vemos igual ese halo hipointenso, tanto fuera, ¿no? Rodeando como dentro de la misma lesión. Ahora, en esta imagen del centro, en la resonancia magnética potenciada en todos del centro, vemos múltiples malformaciones cavernosas, cerebrales, ¿no? Y igualmente muestra una lesión aparte, añadida una lesión frontal, media grande, que se ve hipointensa, ¿no? Frontal, y que como señala acá en la flechita gruesa tiene como un nivel, ¿no? Se menciona como nivel líquido, ¿no? Fluido, ¿no? Y otras, a su vez, también otras pequeñas lesiones que se ven hipointensas, ¿no? En esta secuencia. Y bueno, y acá esta imagen de la derecha es una secuencia de susceptibilidad magnética, en la cual hay bastantes puntos negros, como podemos observar acá, difusos a nivel del todo el parénquima
cerebral, ¿no? Que característico de estas malformaciones cavernosas, la de tipo 4. Como habíamos visto, las de tipo 4 se caracterizan por estas microhemorragias puntiformes, ¿no? Que lo habíamos visto en un esquema como varios puntiformes o lesiones distribuidas de forma difusa. Bueno, acá tenemos igualmente una tomografía sin contraste en el lado izquierdo, en la cual vemos pues una masa que está localizada a nivel del tálamo, vemos este edema perilesional, ¿no? Mixta, es una lesión mixta, en la cual se puede ver nuevamente este nivel líquido, ¿no? Dentro de la masa. Y a la derecha, igualmente volvemos a ver una resonancia en T1 que muestra una lesión igualmente en el tálamo derecho, con una intensidad de señal mixta, ¿no? Igualmente en palomitas de maíz, ¿no? Como podemos observar acá. Además vemos otra lesión, bueno, quística, bueno, con la misma intensidad de señal que el parénquima o ligeramente hipointensa, ¿no? También formando este nivel o líquido, ¿no? Luego, ya para terminar, finalmente la última malformación es la telangiectasia capilar cerebral. Es una agrupación de vasos similares a los capilares dilatados y de paredes finas, ¿no? Y que están rodeados y separados por parénquima también, parénquima cerebral normal, ¿no? Son lesiones congénitas. Ahora, se ha descrito en las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, pero la mayoría, sin embargo, la mayoría de estas lesiones se dan en el cuero cabelludo y membranas mucosas y no en el parénquima cerebral, como en este caso esta malformación. Ahora, también, al igual que la otra anomalía, en este caso la irradiación cerebral también, o sea, pacientes que tienen antecedentes de haber recibido radioterapia, sobre todo lo craneal, va a originar pues un daño en el endotelio vascular con una neoangiogénesis, con la formación de múltiples, en realidad, lesiones cavernosas o lesiones telangiectásicas, ¿no? Ya, y en cuanto a la anatomía patológica, bueno, tenemos estas malformaciones, asientan, como he mencionado, en cualquier localización del sistema nervioso central, la propuesta en la protuberancia, en el cerebelo, en la médula espinal, como podemos observar acá, en la protuberancia, en el cerebelo, ¿no? Entonces, estas lesiones solitarias son frecuentes, ¿no? Y generalmente son pequeñas, suelen tener un diámetro menos de 10 milímetros, ¿no? Aunque también las hay gigantes, pero son raras, ¿no? Entonces, acá en esta imagen que podemos ver, vemos una telangiectasia capilar que está a nivel de la protuberancia, ¿no? Con una serie de capilares finitos, no sé si lo pueden visualizar como marañitas, ¿no? Capilares dilatados finos, y que están prácticamente dentro del parénquima cerebral normal, ¿no? O están rodeados, están interpuestos dentro del parénquima cerebral normal. Acá en esta otra imagen vemos una telangiectasia pues más grande, ¿no? Más voluminosa, como habíamos mencionado, también pueden ser grandes, gigantes, y que está a nivel de la protuberancia, y que llama la atención porque conserva este patrón fibrilar todavía, ¿no? Este transverso de las fibras de la protuberancia. Acá, igualmente en esta imagen, antes de pasar a esta, en esta imagen vemos igualmente una telangiectasia capilar y múltiples focos, como podemos observar acá, puntiformes, de color rosado, ¿no? Rosáceo, ¿no? En la sustancia blanca, ¿no? Subcortical, que en realidad representa pues capilares dilatados, ¿no? Y en esta microfotografía vemos que estos mismos capilares o estas mismas estructuras puntiformes rosáceas son los capilares que están dilatados, ¿no? Como podemos observar acá, que tienen contenido hemático en su interior y que están tapizados por endotelio típico pues de estas, o característico de estas telangiectasias capilares, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos, la epidemiología, bueno, es el segundo tipo más frecuente, malformación vascular cerebral, representa hasta el 20% de los casos, cualquier edad, pico 30-40 años, sin distinción entre hombres y mujeres. La presentación, la mayoría suelen ser asintomáticas, es raro, raro, generalmente presentan cefalea, vértigos, acúfenos. En cuanto a la historia natural, son lesiones quiescentes, estables, ¿no? Sin tendencia a la hemorragia, ¿no? Suelen tener un curso más benigno. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos pues, igualmente acá he tratado de resaltar esto, que estas telangiectasias capilares, bueno, en realidad carecen de edema, de gliosis periférica, de hemorragia y de calcificación, ¿no? Entonces, tanto así de que en la tomografía con o sin contraste suele ser normal, o entre comillas, ¿no? O sea, o no suele evidenciar lesión alguna, ¿no? Entonces, en esta imagen de la izquierda, por ejemplo, justamente vemos es una resonancia potenciada en T1, ¿no? Que suele ser normal. Y en esta secuencia ponderada en T2 del mismo paciente, tampoco evidencia alteraciones evidentes o alteraciones groseras que puedan ser visualizadas, ¿no?
Ahora, para recordar nuevamente, estas telangiectasias capilares resultan poco evidentes en los estudios convencionales sin contraste, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Ahora, en la secuencia FLIR que tenemos se evidencia pues una hiperintensidad, ¿no? A diferencia de las otras imágenes en las cuales no hay una lesión evidente o notoria. En este caso sí vamos a visualizar pues una hiperintensidad segmentaria sutil, ¿no? Pequeña a nivel de la protuberancia. Y en esta secuencia ya se ve mucho mejor una secuencia de eco gradiente en T2 estrella en la cual vemos una hipointensidad, ¿no? A nivel de la protuberancia en la región central, ¿no? Ahora, en la imagen de eco gradiente T2, igualmente en estas 4 imágenes de resonancia magnética, bueno, muestra igualmente, ¿no? Unas hipointensidades subcorticales, focales, ¿no? En forma de cuñas en el lóbulo parietal izquierdo, es otro tipo, la otra localización, ¿no? Y eso es todo, con esto termino las malformaciones. Finalmente, como conclusiones, prácticamente, bueno, el estudio de las malformaciones vasculares cerebrales en realidad es un estudio, es amplio, es extenso, como hemos podido ver a lo largo de toda la presentación. Y bueno, cada tipo de malformación obviamente amerita un abordaje preciso, particular, ¿no? Que permita analizar tanto los aspectos clínicos, epidemiológicos, imagenológicos, y poder llegar así pues a un diagnóstico adecuado, ¿no? Finalmente, bueno, acá he puesto un cuadro resumen, el cuadro es mucho más extenso, pero más que todo he resaltado con color rojo los signos clave radiológicos, ¿no? De cada una de estas entidades, tanto los que tienen comunicación arteriovenosa como los sin comunicación arteriovenosa, como para una posterior revisión, ¿no? Y la bibliografía, bueno, estos son los textos que utilicé para llevar a cabo la presente exposición, ¿no? Algunos artículos, sobre todo estos 2 textos, y bueno, también del STAT de X. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Gracias, María. Una maratónica sesión de malformaciones vasculares, bien realizada, ¿no? Con adecuada Gracias. explicación, las imágenes, ¿no? Excelente, excepto algunas interrupciones al comienzo, pero después todo se formalizó, ¿no? Sí, Entonces, doctor, disculpe. Sí. no, se ha escuchado muy bien y va a meritar un comentario amplio de la doctora Silvia.